Patriotas, es algo bien sabido que a lo largo de la historia reciente, Estados Unidos ha sido un fanático de meter sus narices en todo aquello que le parezca alineado a sus intereses geopolíticos. Esto sin importar qué país tenga que someterse o ser invadido. Lamentablemente, la patria grande, sin lugar a duda, lo ha sufrido por mucho tiempo y quizás más que ningún otro bloque de naciones en el mundo. Es muy importante poder visitar el pasado para prepararnos para el futuro. Y es por eso, patriotas, que hoy discutiremos uno de los temas del pasado que tienen similitudes con las eventualidades del presente. Hablaremos del expresidente y dictador Porfirio Díaz de México y de José Santos Zelaya, expresidente de Nicaragua. Yo soy Carolina García y te invito a que te quedes aquí en La Patria Grande y conocer lo que tengo que contarte. Antes de entrar de lleno con nuestro apasionante tema, te invito a que me regales un like, te suscribas a este canal y actives la campanita de las notificaciones. Y por último, si este contenido es de tu total y completo agrado, compártelo entre tus contactos, amigos y familiares. Ahora sí, comenzamos. Patriotas, lo primero es conocer a los protagonistas. Y si bien se trata de personajes notables de la patria grande, también es cierto que más vale revisitar un poco la historia de los personajes para contextualizarlos apropiadamente y prepararnos para abordar el tema que nos tiene reunidos el día de hoy. Comencemos con Porfirio Díaz. Se trata de uno de los personajes más influyentes de la historia del territorio azteca. Después de todo, ninguna persona en la historia ha ejercido por un periodo de tiempo tan prolongado el cargo de presidente de México, ya que durante más de 30 años y en diversas ocasiones, don Porfirio estuvo al frente del gobierno mexicano. Se le llama porfiriato a esta época en la que el expresidente se dedicó a aumentar la inversión extranjera y encarrilar a México en el camino del capitalismo y las relaciones extranjeras. Trajo innovaciones como el tren y el telégrafo, entre otras. Pero lo que es quizá lo más oscuro de su historia es la explotación laboral y la diferenciación de clases sociales durante su mandato. El porfiriato es considerado por muchos como una etapa de mucho desarrollo, pero lo que está completamente claro es que el costo que el pueblo mexicano pagó fue muy alto para conseguir ante dicho progreso. Es además, sin lugar a dudas, una dictadura, no una democracia, tanto así que el presidente solo fue removido por una revolución armada, que de hecho se suscitó, entre muchas otras razones, por el apoyo estadounidense que tuvo el movimiento revolucionario, algo de lo que hablaremos más adelante en el video. Si bien el expresidente Porfirio Díaz es un personaje controversial, su vida terminó tranquila en Francia después de todo lo que hizo y deshizo en territorio nacional. Esto ya que fue exiliado del territorio mexicano, consecuencia obvia de sus crímenes durante la dictadura y de los diversos triunfos revolucionarios en el periodo final del porfiriato. Ahora, vayamos más al sur, rumbo a Centroamérica, patriotas. Analizaremos a otro personaje controversial y sumamente interesante. Se trata de otro expresidente, en este caso de Nicaragua, José Santos Zelaya, contemporáneo de Porfirio Díaz. José Santos es hasta el día de hoy considerado como el presidente que marcó el rumbo y dejó las bases ideológicas para el país nicaragüense. Un gran visionario que terminó por ser traicionado por los Estados Unidos y exiliado de su país como una consecuencia directa de sus intenciones de engrandecer a la nación de Nicaragua. Uno de los proyectos principales de Zelaya fue el de hacer un canal interoceánico en su nación, con el propósito de transformar la región en un lugar rebosante de actividad económica. Otra cosa que caracterizó a Zelaya es su capacidad diplomática de hacer negocios con todos los países, particularmente buscar una cierta unión latinoamericana. Se podría decir incluso que era un visionario de la patria grande, heredero ideológico de algunos principios bolivarianos. Pronto, la capacidad de relacionarse del expresidente nicaragüense sería identificada como un problema para los norteamericanos y como consecuencia sería el final de su trayectoria política y el curioso entrelazamiento
con el otro personaje principal de este video, Porfirio Díaz. Celaya terminó por perder la vida en territorio estadounidense. Vivió exiliado y sus proyectos fueron evitados por los gringos. Nuestra historia nos hablará de cómo los gringos siempre fueron traidores, de su política del gran garrote y de la forma en la que el intervencionismo americano, desde el principio del siglo XX hasta el día de hoy, han sido una parte lúgubre y oscura de la historia de la patria grande. El Gran Garrote fue el apodo de un conglomerado de políticas gringas de intervencionismo en América Latina que surgió entre 1904 y 1905. Principalmente de la doctrina Monroe, que oficialmente buscaba proteger a Estados Unidos de la participación de Europa dentro del continente americano y pretendía cobijar al resto de América bajo su protección. Esto fue de hecho consecuencia directa del bloque económico impuestos a Venezuela al inicio del siglo XXI, pero rápidamente se transformó en una manera de Estados Unidos de ampliar su dominio hegemónico a través de América y explotar al sur a su gusto y conveniencia. Claro que con la ventaja estratégica que le suponía ser una nación con más tiempo de preparación y recursos. Fue justo el Gran Garrote el que terminó por alterar la línea histórica de los expresidentes Porfirio Díaz y José Santos Zelaya. El expresidente de Nicaragua pretende conseguir una unión latinoamericana y crear un canal interoceánico en el territorio de la nación que lideraba. En un principio los yanquis lo apoyaron y estuvieron de acuerdo con este proceso, pero cuando estos notaron que sus principales intereses respondían mejor a la región del Istmo de Panamá, en donde serían los estadounidenses los que ostentaban el control de facto del canal interoceánico, no dudaron en dejar de lado los planes previos con el entonces mandatario nicaragüense y optar por continuar con la construcción del canal de Panamá. A muchos países no les agradó esta forma de intervenir por parte de Estados Unidos en la patria grande, mucho menos al mandatario nicaragüense, quien definitivamente no iba a permanecer dócil ante la traición y decidió optar por negociar con potencias europeas que estaban interesadas en el canal interoceánico de Nicaragua. Esto no le pareció nada agradable a los gringos y al mero estilo intervencionista que los caracteriza, comenzaron a incitar la revolución y enviar agentes infiltrados a tomar acciones en Nicaragua para iniciar el fracaso de Zelaya, lo que terminó teniendo como consecuencia la orden de ejecución de 2 espías gringos envueltos en proyectos de sabotaje al gobierno en turno. Esto sucedió en territorio nicaragüense. La noticia fue una bomba, patriotas. Los yanquis aprovecharon el suceso desafortunado para comenzar a financiar una revolución y aumentar el alcance del Gran Garrote dentro del territorio de Nicaragua. La forma de proceder de los gringos terminó por orillar a Zelaya a huir. Sin embargo, fueron varios los que terminaron por darle la espalda al anteriormente aclamado mandatario, menos uno, con el que se llevaba muy bien. Así es, patriotas, el expresidente Porfirio Díaz, quien envió un buque de guerra infiltrado entre los buques yanquis que buscaban intervenir el territorio de Nicaragua, rescató a Zelaya y le dio asilo político en México. Esto le consiguió mucho reconocimiento al dictador mexicano en la sociedad internacional y tuvo como consecuencia una escala de tensiones entre el gobierno mexicano y el estadounidense, que no estuvo nada contento con el rescate del expresidente, que se había opuesto abiertamente a la maquinaria estadounidense. Si bien Zelaya continuó con una historia en Europa y terminó en Nueva York, es también verdad que en su obra denunció todo lo que Estados Unidos hizo durante su intervención en el territorio de Nicaragua, mencionando la participación de Guatemala en el proceso, lo que lo conlleva a una continua persecución política. Ahora, por la parte de Porfirio Díaz, las cosas fueron mal. El hecho de haber dado asilo político y otros temas relacionados a los intereses políticos encontrados con Estados Unidos terminaron haciéndolo sucumbir ante una revolución que fue asistida por los yanquis, quizá para el bien de la historia mexicana, pero el problema es recordar a Evo Morales y Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, que ha dado asilo político a Evo Morales y además le dio recibimiento de héroe. Lo que preocupa es que Estados Unidos no dudaba en intervenir en territorio mexicano en el pasado por una razón como esta, y ahora podrían repetir su actuar en esta estrepitosa caída política.
Por eso vale la pena revisitar esta curiosa historia del pasado, en la que el Gran Garrote se deshizo de dos sumamente interesantes personajes de la Patria Grande, y en el caso del mexicano, tan solo por el crimen de darle asilo político a un enemigo de los intereses yanquis. Pero la mejor opinión la tienes tú, patriota, que me ves y que me escuchas, así que te pido que me la hagas saber a través de la caja de comentarios, porque para este equipo de investigación es de vital importancia. Yo soy Carolina García, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de las notificaciones para que estés enterado de todo lo que pasa aquí en nuestra Patria Grande. Recuerda que no podemos cambiar nuestra historia, pero juntos podemos escribir un mejor futuro. Nos vemos en el próximo video.